Entonces, ya me estaba olvidando, sino entonces, en la hoja anterior trabajamos la asistencia, acá vamos a utilizar algunas fórmulas, o y en algún caso alguna función, para calcular asignaciones, aunque tal vez legalmente no sean las correctas, supongamos, pero vamos a suponer un ejemplo. A veces también varían, depende de la actividad laboral, etcétera, pero hay algunas que existen o que siguen existiendo. Una de ellas es lo que se llama la asignación por hijo. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Yo quisiera, en este caso, hacer una fórmula de asignación por hijo, pero primero acá arriba le voy a escribir, para que más o menos entendamos, qué es, qué quiero o qué tenemos que tener en cuenta para la asignación por hijo. Entonces lo voy a escribir en este campito para que se pueda leer. Y entonces, ¿en qué consistiría? Vamos a poner, o lo podemos poner de esta manera. De paso les enseño un elemento más, que está bueno saberlo, conocerlo, y que yo les voy a empezar a agregar en los libros de Excel que les voy a mandar para hacer ejercicios, que es lo que se llama el comentario. ¿Sí? ¿Qué es el comentario? Fíjense lo siguiente, voy acá al menú insertar, a ver, perdón, no estoy en otro caso, ahí, no, en este menú, no estoy en el botón insertar, en el menú insertar, ¿sí? Y vamos a tener acá, en algunos casos, algunas herramientas, ¿sí?, que me permiten justamente acotar algunas cuestiones propias de cada, digamos, de cada celda. Si no, la forma, bueno, acá no lo veo porque evidentemente hay un montón de otras cuestiones que aparecen. La forma más rápida, si yo quiero aclarar esto, voy a hacerlo de la siguiente manera. Yo puedo poner un pequeño letrerito, un aviso explicativo en la celda, haciendo clic derecho sobre ella, ¿sí? Y en este caso me va a aparecer, ¿sí?, una lista, y en esta lista ahí les muestro, mediante la lupa, hay una opción que se llama insertar comentario. ¿Para qué me va a servir insertar comentario? Bueno, insertar comentario en este caso, ¿sí?, ahí, como lo ven, aparece como un cuadrito flotante. Voy a desactivar la lupa un minuto. Y bueno, en realidad alumno, porque bueno, es el usuario en este caso. Pero vamos a poner acá simplemente una observación, ¿sí? Yo lo que voy a poner es lo siguiente. Fíjense, ¿qué es un comentario? Es una aclaración que uno hace acerca del contenido de qué se trata esto. Y que si yo la escribiera dentro de la celda me ocuparía mucho lugar. Entonces, ¿qué hago, por ejemplo, en este comentario? Vamos a suponer, vamos a explicar en qué consiste la asignación por hijo. Supongamos, por ejemplo, vamos a decir así, por cada hijo, ¿sí?, se pagan vamos a suponer, qué sé yo, 1.500 pesos. ¿Sí? Ahora, coma. Pero si tiene 3 o más, se paga una suma fija de, vamos a suponer, un monto que sea diferente, qué sé yo, 2.800, o le vamos a poner, no, ahí está, a ver, 2.000, ahí, por familia numerosa. Es una cosa que hace tiempo atrás existía, no sé si sigue existiendo, no me dedico a la liquidación de sueldos, pero por ejemplo, en muchos casos se otorgaba dentro de las asignaciones a pagar a los trabajadores este ítem que se suele llamar familia numerosa. Fíjense primero que el comentario, entonces, ahí me desapareció, el comentario está siempre con una pequeña flechita relacionado con la celda. Y ahora desaparece de repente cuando yo me alejo con el puntero de la celda, ¿sí? Pero a la vez, cuando yo me acerco, vuelve a aparecer. ¿Por qué? Porque en este caso tiene un comentario hecho
¿sí? Y me sirve para aclarar en qué consiste el contenido de esta celda. Cuando una celda tiene comentario, les voy a mostrar con la lupa, yo medio pesado con la lupa me pongo, pero bueno, no importa, quiero que lo vean. Cuando una celda tiene un comentario, aparece en la esquinita superior derecha una pequeña marquita. ¿Ven esta marquita roja que aparece ahí? Bueno, esta marquita significa que la celda tiene un comentario, ¿sí? Me aleje o me acerque, etcétera. Bueno, cuando me acerco ven que aparece. Pero si yo me alejo, igual puedo ver esa pequeña marquita que me está indicando que hay un comentario en la celda, ¿sí? Bueno, entonces, este comentario me sirve para entender en qué nos vamos a basar para calcular la asignación por hijo, ¿sí? En este caso, podríamos usar la función sí, pero no hace falta, porque es más, digamos, al ser en este caso que los hijos pueden ser uno, dos o más, o que puede ser que no tenga hijos el empleado, entonces simplemente con una multiplicación lo vamos a poder resolver, ¿sí? Alguno que está en el Zoom, no son muchos igual los que están en el Zoom, ¿sí? Vamos a pensar la fórmula. Primero, ¿cómo podríamos hacer la fórmula para calcular la asignación por hijo? ¿Qué dato tengo que tener? ¿Sí? Bueno, primero, en este caso, los datos los voy a sacar ¿de dónde? Como estoy en primer empleado, los saco de la celda de hijos, ¿sí? Y en este caso, ¿qué multiplicación tengo que hacer? En este caso, para, eh, para poder hacer esta cuenta. ¿Sí? Diríamos cantidad de hijos por 1500. ¿Sí? En este caso, porque por cada hijo se paga 1500. Bueno, ¿ven? Ahí está, entonces ya tengo hecha una primer multiplicación. ¿Sí? Y haciendo esto ya estiro. Pero vamos a suponer un caso hipotético, que sería en este caso, que no sé, Ernesto acá, que tenía 2 hijos, le nace un hijo más, 3. ¿Sí? Automáticamente paso a pagarle, ¿sí? 1500 por la cantidad de hijos. ¿Sí? Me sirvió hacer la multiplicación, ¿por qué? Porque quien no tiene hijos, en este caso, como todo valor multiplicado por 0 da 0, ya está, sé que no le pago asignación por hijos. Pero en este caso, ¿sí? Sí, en el caso de, digamos, de los demás, sí. ¿Me van siguiendo? Hasta ahí, entonces, estaría una idea de cómo hacer la asignación. Pero hay un problema, ¿sí? Y lo tenemos en el planteo que nos hace, la forma en que se hace la asignación. La asignación no es, en este caso, digamos, igual para todo. ¿Por qué? Porque si se da el caso de que una familia tiene 3 o más hijos, se le paga una suma fija, ¿sí? De 2000 por familia numerosa. Por lo tanto, ahí es donde interviene la función sí. ¿Sí? Y la función sí, esta vez fíjense, nosotros la armamos, la pudimos, la hicimos hicimos la fórmula, pero sin función. ¿Cómo podríamos agregar acá la función sí? Muy fácil. Nosotros dijimos que una forma de hacerlo es llamar a la función, cliqueamos e insertamos la función sí. Pero la vamos a aprender a armar de un modo artesanal esta vez, ¿sí? Para entender que las funciones, digamos, están ahí y somos los usuarios los que las administramos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y en esto vamos a tratar de estar atentos y voy a ampliar un poco más la pantalla, por lo menos con estas celdas, así vemos bien esta parte del cálculo que tenemos que hacer. ¿Sí? El menú vista, amplío todavía bien grande que aparezca ahí. Asignación por esposo. Ah, mira, me había aparecido así. Por hijo. Bueno, entonces, fíjate. Yo tengo entonces acá esta función, pero digo, no me sirve este cálculo, porque en el caso del empleado que tiene 3 hijos,
me pago, digamos, le estoy pagando los 1.500 por hijo, pero me falta pagarle los 2.000 de suma fija. Entonces, ¿cómo hago para que todo esto entre en una sola fórmula? Por lo tanto, vamos a hacer la función de la siguiente manera. Yo voy a editarla, o sea que hago doble clic y me meto dentro de la función, y acá voy a escribir el nombre de la función, ¿sí? Sí, en este caso. Y abro el paréntesis. ¿Por qué decíamos esto? Porque digo, no hace falta que tengamos el ayudante o el cuadrito. Si sabemos cómo se escribe, cómo se arma, la podemos armar nosotros escribiéndola. El cuadrito que vimos ayer nos facilita en muchos casos, ¿sí? Pero en este caso quiero que sepan que nosotros somos los usuarios los que, conociendo el nombre de la función y sabiendo su sintaxis, en este caso, la podemos armar, ¿sí? ¿Y cómo es la sintaxis? Hola Tobías, que te sumaste al Instagram, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y cómo es la sintaxis de esta función? ¿Sí? Lo que decíamos ayer. Uno, que primero vamos a revisar el criterio, ¿sí? Y el criterio en este caso es que esta celda, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? El contenido de la celda hijos, ¿sí? Yo ahora, perdón, voy a borrar el resto de la fórmula para no confundirnos, ¿sí? Vamos a armar primero el criterio. Que esta celda, el contenido de esta celda, tiene que ser, vamos a suponer, menor, ¿sí? Al lado de la Z tengo este signo, o igual a 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si es, creo que este era el signo menor, ahora vamos a verificar si es menor o no, yo la verdad que siempre me confundo si el que se abre o el que se cierra, como es, pero bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, el criterio que voy a mirar es si el número de hijos que figura de este empleado es o menos de 2, o sea que es 1 o 0, o es 2. ¿Está? Entonces, si cumple esa condición, entonces, ¿qué hago con el tema de la asignación? Si cumple esa condición, lo que voy a hacer es tomar el número de hijos y voy a multiplicar por 1.500, que es el valor de la asignación. ¿Sí? ¿Está? Entonces, eso sería el valor sí verdadero, lo que se suele llamar. Piensen muchas veces, y de paso les cuento, que si uno no pone el valor llamado el valor de falso, automáticamente Excel te va a poner simplemente el mensaje falso y listo. ¿Está? O sea que si yo acá me equivoco, supongamos, y antes de poner el siguiente término de los argumentos, hago Enter, ¿ven? Directamente ya multiplicó un hijo, 1.500 de asignación. ¿Está? Y fíjense cómo, ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tiro para abajo, esta fórmula, perdón, esta función, la función sí, mirá lo que me devuelve acá, donde tengo 3 hijos. Falso, me dice. ¿Cómo falso? ¿Por tener 3 hijos? No, no sabemos, no es una novela esto. Simplemente lo que me dice es que correspondería el valor sí falso, pero no puse nada en la función. No puse un tercer término. ¿Cómo se ponían los términos? Cuando los armamos con el cuadro de ayuda, de insertar función, me los separa en distintos campitos. ¿Sí? ¿Cómo separo yo los argumentos digamos, en la fórmula, perdón, en la función, con punto y coma? ¿Sí? Que es como normalmente estos campos se separan cuando se hace la sintaxis. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuántos términos tenemos hasta ahora? El valor, estamos con la prueba lógica, como dice acá abajo, el cartelito muy chiquitito, el valor si verdadero y el valor si falso. ¿Cuál sería la prueba lógica? Que los hijos, la cantidad de hijos sea menor o igual a 2. O sea que puede tener ninguno, 1 o 2. Hasta igual a 2 está. Si es así, toma el número de hijos
y lo multiplica por 1500. O sea que le paga 1500 por hijo. ¿Está? ¿Qué me falta entre el punto y coma, el segundo punto y coma y lo último? Bueno, el valor si falso. ¿Qué quiere decir? Que tengo en este caso que hacer la cuenta que corresponda al caso de que tiene 3 o más hijos. Que como decíamos en el comentario que aparece acá, que ahora aparece medio tapado, dice por cada hijo se paga 1500, pero si tiene 3 o más, se paga una suma fija de, bueno, ahí justo me lo tapa la fórmula, de 2000 por familia numerosa. Entonces, ¿cuál sería la fórmula o el valor si falso en este caso? ¿Sí? No es 0 como hicimos en el premio. En el valor si falso sería lo mismo. O sea, yo le voy a pagar de acuerdo a la cantidad de hijos, ¿sí? Los 1500 por cada hijo. ¿Está? Pero también le voy a sumar los 2000, que es una suma fija, ¿sí? Por, digamos en este caso, por familia numerosa. Entonces, fíjense, valor, criterio, que los hijos sean menor o igual a 2, cantidad de hijos. Le pago 1500 por hijo, si es así. Y si no es así, le pago 1500 por hijo más 2000. ¿Sí? Ahí estarían los 3 términos de cómo se estructura esta función, la sintaxis. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto siempre, el primer término de los argumentos es una bifurcación. ¿Vieron que es una bifurcación cuando se llega a un camino y hay un desvío para un lado o para el otro? Bueno, esto quiere decir que primero fíjate. ¿Qué pasa? Entonces, de acuerdo a esto, vas a agarrar para este lado o para este otro. ¿Sí? Fíjense que cuando yo haga Enter, no va a cambiar el resultado de la primera celda. ¿Por qué? Porque no cambió el número de hijos. Pero yo estiro hacia abajo, y fíjense acá, en este caso. Vamos, me voy un poquito, esto pasa con el zoom. Este empleado que tiene 3, entonces, ¿qué recibe? 1500 por hijo, más 2000 de suma fija. ¿Sí? Y entonces, ¿y para qué? Pero ¿por qué yo hice la función para todos? Bueno, porque decimos que uno no sabe los datos reales. O supongamos que estamos trabajando con datos reales, pero fulanos, qué sé yo, este empleado que tenía 3 hijos, resulta que uno pasó a ser mayor de 18, por lo tanto no se le paga más la asignación por hijo. ¿Sí? Y entonces automáticamente, cuando yo entro el valor 2 del tercer empleado, ya la asignación por hijo que recibe es distinta. Y al empleado número 1 le nacieron trillizos, por lo tanto quedó un hermanito más grande y 3 más. Pobre familia, ¿no? ¿Cómo? Entonces, miren, ahí está. ¿Ven? Entonces yo ahora cambio este dato, pongo 4 y Enter. Y entonces ahí la asignación por hijo pasa a ser distinta. ¿Por qué? Porque recibe 1500 por hijo más 2000 de suma fija, o sea, 6000 más 2000. Y entonces, siempre lo que está haciendo la función es revisar el criterio, da el valor si verdadero y el valor si falso. ¿Sí? Y así es como funciona esta función si. Siempre revisa un criterio y de acuerdo a ese criterio o condición hace una cuenta o hace la otra. Vamos a dar vuelta a esto para jugar un poquito. No para jugar un poquito, digo al contrario, sino por lo siguiente. ¿Podríamos armar al revés? Sí, porque en este caso podríamos hacer lo siguiente. Fíjate, si yo digo que en lugar de poner mayor o menor o igual a 2, yo pondría, ¿sí? Mayor a 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedería? Yo tendría que poner el valor que era verdadero como falso y el falso como verdadero. ¿Entienden lo que estoy diciendo o es muy enredado? Yo lo que digo es que el criterio lo pone uno como usuario. Si yo en lugar de contar si tiene 2, 1 o ningún hijo, cuento al revés. Digo, tiene 3 o más.
Porque si sé que no tiene 3 o más, ¿qué tiene? 2, 1 o ninguno. Entonces puedo contar al revés, ¿sí? Y en este caso, los 2000, el más 2000, lo pongo en el término del valor si verdadero. ¿Ven? Porque digo, si esto es mayor a 2, tiene que ser 3, 4, 5 o los que sean. ¿Sí? Y entonces puedo hacer los términos al revés, ¿sí? O sea que el valor que era antes falso lo pongo como verdadero, el verdadero como falso, simplemente porque empecé a mirar la categoría cantidad de hijos desde un extremo o desde el otro. ¿Sí? Y entonces cuando yo hago Enter, el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hice fue dar vuelta un poco los términos de esto. Al cambiar el criterio, porque yo cortaba mirando antes para abajo, mirando a ver si eran 2 o 1 o 0, y ahora corto mirando para arriba, a ver si son más de 2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con cortar? Que yo tomo, perdón, los datos de este grupo de valores y hago una separación entre, de acuerdo al criterio, si tiene 3 o más hijos o si no tiene 3 o más hijos, que es lo que pusimos en el comentario. ¿Sí? Entonces, de esta manera, así es como yo puedo determinar la validez o no de la función. Muy bien. Dicho esto y hecho esto, queda entonces por hacer una más, que es la asignación por esposa. En realidad no existe más la asignación por esposa, esta es una cosa vieja que se hacía antes cuando el hombre salía a trabajar, ¿no es cierto? Y entonces la mujer era ama de casa, ¿sí? Y se le pagaba al empleado una asignación por esposa. Creo que eso ya me parece que no corre más, eh, sobre todo porque la mayoría de las mujeres trabajan a la par del hombre o más, y porque también al existir, digamos, la jubilación de amas de casa y un montón de cuestiones, la asignación se hace, sobre todo, de otra manera. Lo mismo que las asignaciones por hijos, antes eran solamente, ¿no es cierto?, para los empleados que tenían, se les pagaba, digamos, dentro de la ley, y hoy en día existe una asignación, digamos, que es la universal por hijo, ¿no es cierto? Que el Estado de alguna manera cubre a aquellos que no tienen digamos, un ingreso o están trabajando en relación de dependencia de modo legal, ¿sí? Entonces digo, en este caso, bueno, pero la asignación hoy en día, hay una asignación por cónyuge, pero no es para trabajadores, sino para jubilados, pensionados, etcétera. Pero bueno, la vamos igual a tratar de explicar, sobre todo para poder aplicar la forma de trabajar, digamos, de la función sí. Ahora, repasando entonces esto, me interesa sobre todo que veamos esta cuestión. Esto es lo que llamamos la asignación, perdón, la función simple. Función simple. ¿Sí? Uno dice, bueno, ve tantos signos y numeritos, ¿esto es simple? Sí, bueno, en realidad sí. ¿Por qué? Porque revisa un solo criterio. ¿Sí? ¿Y por qué es importante entender esto? Bueno, porque la que vamos a hacer a continuación es la función compuesta o compleja. Hoy se vino más complicado el profe. Bueno, viene medio corto el tiempo tal vez. Bueno, no importa, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Suponiendo que en este caso la asignación por esposa, ¿sí? Vamos a hacer más simple la cuestión de que es lo que revisamos. Le voy a insertar un comentario explicando esto, ¿sí? Entonces, selecciono la celda, clic derecho, inserto un comentario y voy a poner lo siguiente. Vamos a suponer que esto sea así. Se corresponde a los hombres casados. ¿Sí? Así es como se pagaba antes, entonces, la asignación por esposa. ¿Por qué? Pues se suponía que era el varón el que trabajaba en relación de dependencia fuera de la casa, y entonces se le pagaba, se le daba un monto por la esposa, que era creo,
No, valía menos la esposa que los hijos, más o menos así. Esto. Bueno, entonces, pero, a ver, lo importante es esto. Si la asignación por esposa corresponde a los hombres casados, supongamos que sean 1.000 pesos, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, esto no hace falta. Bueno, ¿qué criterios tengo que revisar? En realidad tengo que revisar 2 criterios. Por lo tanto, va a ser un poquito más complicada. Y por eso en realidad yo la quería dejar para la clase que viene. Pero bueno, la vamos a hacer hoy y listo. Se la llama, entonces, función compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque va a revisar 2 criterios. ¿A quién le pago la asignación por esposa? Bueno, al que cumpla estos 2 criterios. Primero, que sea hombre, y segundo, que sea casado. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿cómo se va a armar esta función? Es también una función sí. Perfecto. Entonces, arranco poniendo igual sí. Abro el paréntesis, pero como son 2 criterios o condiciones que voy a revisar, le voy a poner la letra I, la Y. La I sería de una cosa y la otra. Y entonces, en este caso, voy a abrir un nuevo paréntesis, donde voy a poner los 2 criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son los 2 criterios? Bueno, me voy para acá. Primer condición, vamos a poner que en el casillero de sexo, clic, vuelvo para acá, o voy a angostar también esta. El casillero de sexo tiene que ser igual a M. Como es una letra, M de masculino, ¿cierto? Como es una letra, en este caso, la tengo que poner entre comillas para que la lea de esa manera, ¿sí? Y por el otro lado, entonces, ¿cuál sería el segundo criterio para saber si está casado? Que en la celda que figura el estado civil, ¿sí? Entonces, tiene que ser igual a C. Como ven acá, la función sigue abajo porque en realidad la pantalla le puse mucho zoom, pero bueno. Y entonces, ahí tengo los criterios. Son 2, por eso los separamos con punto y coma. Y ahora entonces en punto y coma voy a poner 1.000, que supongamos que sea la asignación por esposa. Si yo ahora hago enter, ni siquiera necesito cerrar el último paréntesis, ¿sí? Directamente, a ver, ¿qué dice acá? Bueno, desea aceptar la corrección, sí, listo, ahí me. Entonces fíjense, ¿qué va a pasar? Yo primero voy a eliminar directamente esta columna que acá no necesito tenerla. Ahí está, muy bien, por eso así no tengo tanto lío. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que termina sucediendo con esta función? Bueno, revisa, ¿qué revisa? Primero, acá revisa, ¿sí? Si es masculino. Y acá revisa en C4 si es masculino y en D4 si está casado. Si no cumple, digamos, si no cumple esa función, en este caso por eso me devolvió falso, pero si lo cumplió, entonces sí me va a dar el valor. Por lo tanto, fíjate lo siguiente, por ejemplo, yo estiro en este caso, ¿sí? La función y ahí me paga. Al 2 masculino, casado, 1.000. Acá en este caso le puedo poner después del 1.000 un punto y coma como separador y el 0 porque que en este caso no corresponde, diríamos, a la asignación porque no les corresponde. Y entonces en lugar del texto falso, voy a corregir acá el texto de la celda, que dice asignación, le voy a poner así para que sea un poquito más angostito, no hace falta. A ver, ahí está. Y entonces ahí corrijo. Bien, lo mismo acá. Bueno, entonces fíjense cómo funcionaría. Como ven, la función, o esta función, tiene ya una complicación más. ¿Cuál es la complicación? Que en el primer término, el primer argumento, son 2 criterios o condiciones que revisan. Para poner los 2 y resolverlos primero, porque primero revisa, entonces se ponen entre paréntesis.
como nos enseñan en matemática, que primero se resuelve desde adentro hacia afuera, de los paréntesis, corchete, barra llave, etc. Entonces, ¿qué va a hacer primero Excel? Va a revisar que se cumplan estos dos criterios, ¿sí? Uno y el otro, por eso va la letra I. Y entonces, en este caso, si se cumplen los dos, paga 1000, si no, paga 0. Ahí sería entonces como se armó. Fíjense, ¿qué pasa? Supongamos que acá tengo un masculino, pero está soltero. Le cambio acá el valor de estado civil. Automáticamente, como, vamos a estirar la fórmula, como no cumple una de las dos condiciones, ya no le corresponde la asignación. Bueno, hasta ahí hemos llegado por el día de hoy. Bastante igual. Como esto es un poquito complicado y necesitan observar para ver bien cómo se hace este procedimiento y que pueda salir bien, vamos a detenernos acá porque bastante hemos hecho. Lo importante, lo que me interesaría que entiendan, y lo voy a escribir acá antes de cerrar el video, lo voy a dejar escrito en pantalla para que lo veamos, es que entonces, digamos, las funciones, o la función en este caso sin, tiene una estructura que la podemos, digamos, resumir o memorizar así. Igual sí, ¿sí? Y siempre va primero el criterio condición, por eso pongo una C, ¿sí? Después se pone el valor verdadero y después se pone el valor falso. Así sería como, digamos, como para aprendernos la sintaxis de esta función, ¿sí? Ahora, cuando esta función se hace compleja o digamos, compuesta, porque tenés dos veces, bueno, entonces, ahora hicimos lío. Entonces la sintaxis va a ser un poquito distinta, ¿sí? ¿Cuál sería la sintaxis? Bueno, si es compleja o compuesta, voy a poner sí y la letra I. Y antes de decidir entonces, o de poner el verdadero o falso, tengo que poner la condición número 1 y después la condición número 2, porque son dos condiciones. Entonces sí, finalmente voy a poner el valor si verdadero y poner el valor falso. Esta sería entonces la sintaxis propia de la, digamos, de una función sí, pero que en este caso revisa dos cosas a la vez. Bueno, ya hoy nos metimos en un terreno más complejo. No se asusten. El próximo martes, la próxima clase, vamos a repasar y vamos a hacer otros ejercicios para aprender a hacer esto. Van a ver que es una herramienta súper, súper interesante y aplicable a muchas situaciones, que es un poco el principio de las decisiones que en este caso forman parte de lo que se suele llamar en informática los algoritmos, ¿sí? Donde cómo sabemos, cómo es que la computadora reconoció esto y aquello y lo otro, y me mandó tal cosa. Bueno, básicamente porque empiezan digamos, el software empieza a tomar decisiones, ¿sí? De acuerdo a ciertos datos que nosotros le estamos dando como usuarios. En este caso, esto sería como los algoritmos más simples que hay. ¿Por qué? Porque de acuerdo, ¿sí?, a un dato que le damos, y el criterio para el cual fue programada, toma una decisión o toma la otra, ¿sí? Y eso es básicamente, digamos, la base de un montón de otras acciones de tipo, digamos, de tipo informático. En este caso la estamos viendo con una simple función de Excel. Muy bien, gente. Espero primero que les haya gustado la clase y que hayan entendido.